toda la semana que ha pasado y que hayan tenido buen tiempo también sirviendo a nuestro Señor, ¿no? Cada uno de ustedes está en una congregación sirviendo y eso es muy bueno para su formación y también es muy útil para la congregación. Bien, vamos a orar para iniciar. Nuestro buen Señor, te agradecemos. Tu gracia y tu misericordia siempre nos acompaña en este diario vivir. Nos has dado tu Espíritu Santo para que podamos tener comunión contigo. Qué gran bendición de que somos el templo, somos habitación de tu Espíritu Santo y a través de él, Señor, tenemos esa intimidad contigo. Gracias por Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, quien juntamente contigo enviaron al Espíritu para que sea nuestra ayuda, nuestro consolador y también nuestra fuerza en medio de nuestras debilidades y problemas y dificultades que pasamos como seres humanos. No nos has abandonado y siempre estás a nuestro lado. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos también que en esta noche se van a participar. Y todo lo que hagamos, Señor, sea para recordar lo que está escrito en tu palabra y que también nos ayude a conocer más el obrar de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Gracias, porque creemos que tú nos vas a ayudar y será un tiempo muy especial en este día lunes 26 de mayo. En Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a pasar lista como de costumbre. Hermano Javier Trujillo está presente, ¿verdad? Julio César Cristóbal. ¿Está presente, Julio? Sí, ¿no? Pastor, buenas noches. Sí, ya en Buena, minutos conecto mi cámara. ya. Gabriela Zulín. Gabriela está, sí, presente. Que diga presente. Presente, Ah, pastor. buenas noches. Sol Melgarejo. Presente, pastor. Buenas noches. Sol Melgarejo, ¿con qué nombre estás? Perdona. Con Sol, pastor. ¿Me escucha? Hola. Sí. Ya, sí, sí, ya, gracias, perdona, sí. No. Muy buena noche. Roger Lunam. Buenas noches, pastor presente. Buenas noches, ¿qué tal? Brigitte de la Cruz, o Adi, ¿estás? No está. Cristian Villalta, sí está. Presente, pastor. Igual. Astrid, buenas, Astrid Vega. Buenas noches, pastor. Buenas Presente. noches. Julio César Blas. Hay dos Julio César Cristóbal y Julio César Blas. ¿Quién dijo? Bueno, no está Julio César Blas. Yamir Girón, tampoco. Henry González, ¿ya llegaste a tu casa? Presente, Henry. pastor. Buenas noches. Buenas noches. Iván Melgarejo, bienvenido. Hola, pastor. Iván? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Max Salva, no está. Leoncio Díaz. Presente. Sí está. Wilson Chapa, no está. Ya, entonces, bien, hermanos. La tarea que les he dejado, me han presentado solo 3 hermanos y son 3 varones. Yo no sé por qué las chicas que son más cumplidas. Sí, Sol, te escucho. Disculpe. Bueno, yo pensé que la tarea se iba a exponer nada más. Y bueno, la he escrito así en el resumen, pero no sé qué se tenía que mandar. Cuando termine la clase se lo voy a mandar ahorita. Ya, bien, está bien. A ver, entonces, salvaste al club de las chicas. Ya, bien. Yo le envié su correo personal, no sé si digo. Sí, me ha llegado a mi correo de Cristian, Leoncio y Javier, en ese orden.
Cristian primero, Leoncio segundo y Javier tercero. Entonces vamos a considerar a Sol número 4. Ya está bien. WhatsApp, el pastor no Vamos. correo. Es en el WhatsApp, no correo. Bien, vamos a compartir. A ver, vamos a ver qué dice en el chat. Buena, gracias, hermano León. Donde están 2 o 7, ahí estaré. Muy bien. Ustedes ya saben que nuestro curso se llama Neumatología o de Doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya habíamos hecho la introducción y habíamos avanzado la semana pasada. La semana pasada hicimos acerca de lo que significaba neumatología, también la relación, ¿no?, de la neumatología con las ramas de la teología, y habíamos visto las divisiones de la teología sistemática. Y por ello les pedí que leyeran ustedes del libro de Wayne Grudem, de Teología Sistemática, el capítulo 39. Gracias por los que cumplieron. Bien, habíamos dicho de que ya estamos en la semana 2 y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, también el Espíritu Santo en los Evangelios y el ministerio de Jesús, y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y las cartas paulinas. ¿Ya? Entonces vayamos a empezar con respecto al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como tal, como Espíritu Santo, como la palabra Espíritu Santo, ¿no es cierto?, no encontramos. Solo hay unas 3 excepciones, pero no se está refiriendo exclusivamente al Espíritu Santo como nosotros lo conocemos hoy, ¿no? Como ahora que somos en la era cristiana, lo tenemos otro entendimiento. Entonces, que el Espíritu Santo se reveló en el Antiguo Testamento, sí, pero de una manera distinta a lo que es en el Nuevo Testamento y lo que ahora nosotros también en este tiempo experimentamos, ¿ya? Entonces, va a haber como una progresión, quizás para no hablar el término evolución, ya me pueden entender mal, sino vamos a hablar que hay una progresión de cómo el Espíritu Santo se va manifestando, ¿no? Se va revelando. Sabemos de que el Espíritu, ¿no?, Santo es la manifestación de la presencia de Dios en su creación, la presencia de Dios también en su pueblo Israel, ¿no? En algunos personajes, como pueden ser los profetas, los jueces, y también en los reyes, ¿no? Entonces, vamos a ir mirando ya algunos versículos, y yo a propósito voy a pedir que me lean los versículos porque quiero que participen, ya algunos de ustedes. Pues bien, entonces, bienvenidos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de espíritu, ¿no?, viene de la palabra ruach, o ruach, ¿no?, del hebreo. Y como habíamos mencionado también con la palabra neuma, que es una palabra griega, ruach es una palabra hebrea que significa viento, espíritu, aliento, respiración, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como veíamos la semana pasada, es una palabra que se utiliza y punto, ¿no? ¿Ya? No es de que exclusivamente se está refiriendo al Espíritu de Dios, no, ¿ya? Entonces se puede hablar del aliento o el ruaj de un hombre o de los animales que pierden su aliento, su respiración, o podemos ver de que el viento fuerte, ¿no?, o el viento que se pasea o que golpea, ¿no? Entonces no se está refiriendo al espíritu
¿no? Sino es una palabra general y punto, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto, nos va a ayudar y nos va a enseñar de que, acá se refiere no a viento cualquiera, sino a espíritu, no cualquier espíritu, sino al espíritu de Dios, ¿no? Y por eso vamos a saber ubicar cuando se está refiriendo al espíritu, ¿ya? De Dios. Y Kadosh o Kadosh, como algunos lo llaman, lo dicen, significa apartado. De su raíz inicial significa cortar, separar, ¿no? Poner a una distancia. Entonces, cuando se trata de hablar del Espíritu de Dios, entonces, juntando estas dos palabras, entonces ya hace una distinción. Está hablando de la persona de Dios, el Ruach Kadosh. Algunos, para distinguir y decir que se refiere al Espíritu Santo, ponen a Kadosh, Kadosh es un adjetivo, y le ponen un artículo. Entonces dicen Ruach HaKadosh, ¿no? HaKadosh. Entonces, pueden decirlo así, pero estrictamente hablando, Ruach Kadosh, suficiente. ¿Ya? Entonces, esta palabra Espíritu Santo, ya juntando las dos palabras, ya nos va a conllevar de que el significado ya no es un significado común, ¿no? No es un aliento común, no es una respiración común, no es un viento, ¿no? Lo que nosotros llamamos parte de la naturaleza, ¿no? No es así, ¿ya? Bien. Entonces, Ruach Kadosh, ¿qué significa? Espíritu Santo. Estos son los pasajes en el cual aparece así, ¿ya? Así aparece, ¿ya? La palabra Ruach Kadosh en el hebreo, en el Salmo 51, versículo 11, en Isaías 63, versículos 10 y 11. En otros pasajes no hay, va a aparecer con otros términos. Entonces, pero nuevamente les digo, no se está refiriendo al Espíritu Santo como la Trinidad, ¿ya? Esta es una mención del Espíritu, ¿ya? De Dios, que es divino, que es santo, se está refiriendo a la persona misma de Dios como el Espíritu divino, ¿ya? Dios es Espíritu, pero Dios es Espíritu Santo. Por eso, si ustedes buscan ahorita Salmo 51, 11, ¿ya? Vamos a encontrar que la expresión ahí está escrita en minúscula, no está puesto en mayúscula, ¿ya? A ver, un voluntario por el momento que pueda leer el Salmo 51, 11. Amén, pastor. Yo no tengo acá justo. A ver, gracias. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ya. ¿Y cómo está tu Santo Espíritu? Bueno, acá en minúscula está santo y mayúscula espíritu. Ya. Sí. Entonces, ¿por qué se ha puesto así? Porque no me quites tu espíritu. ¿Quién está hablando acá? Está hablando David, luego de su pecado horrendo que tuvo él. Entonces, él está reconciliándose con Dios, no está confesando sus pecados. Entonces, él utiliza, y cuando uno va al hebreo va a encontrar Ruach Kadosh, ¿ya? Espíritu Santo, ¿ya? O Santo Espíritu, ¿ya? ¿Por qué se ha puesto así en la traducción? Para no confundir de que no se está refiriendo, ¿ya? Al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, sino se está refiriendo, no me quites de tu intimidad, no me quites, ¿no? De esta comunión, no quiero perder la comunión contigo. Esa sería la intención que está hablando acá David, ¿ya? Porque en el Antiguo Testamento no vamos a ver claramente ya al Espíritu Santo, así como le llamamos nosotros, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Esa expresión lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y por eso se va a escribir siempre con mayúscula.
¿ya? Para referirse a la persona de la tercera, a la persona de la Trinidad, ¿no? A la tercera persona de la Trinidad. A ver, vayamos un rato también a Isaías capítulo 63, el verso 10. ¿Sí? ¿Alguien? Ya. Sí, lo leo. Ya, sí, gracias, hermano. Ya, más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ya, gracias. Nuevamente ahí la En minúsculas. expresión, ¿no? Dice que, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y acá aparecen los dos con minúscula. Pero si ustedes van al hebreo y buscan su interlineal, van a encontrar que ahí es Ruach Kadosh. En el verso 11 también. Sí. ¿Alguien? Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ya. Entonces, estas son las tres únicas ocasiones que se menciona así, Ruach Kadosh, ya, Espíritu Santo, pero no se está refiriendo, no vayamos a confundir, ya, el contexto nos va a ayudar que se está refiriendo precisamente a la persona de Dios mismo. Dios es un espíritu, Dios es espíritu, perdón, Dios es espíritu y santo, ¿no? El único, ¿no? Entonces su presencia estaba acompañando al pueblo de Israel y cuando fueron desobedientes y rebeldes, Dios mismo se vino en contra de ellos, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, eh, la, el Espíritu se manifiesta sí, ¿ya? Pero no de manera como lo hace en el Nuevo Testamento. Entonces, vayamos a mirar un poquito más, ¿ya? Vamos a mirar ahora al Espíritu Santo en su actividad antes de, digamos, eh, de manifestarse al pueblo como tal. El Espíritu Santo se va a manifestar a través de que cuando todavía no había personas, es decir, a través de la creación. Vamos a mirar un primer versículo y lo encontramos en Génesis capítulo 1, el verso 2. Ahí va a aparecer el Espíritu Santo en su actividad creadora. Y va a aparecer como el Ruach Elohim, ¿ya? El Espíritu de Dios. Dice que se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Como una especie de, como un ave que está revoloteando para empollar sus huevos, ¿no? Dando vida, el Espíritu Santo. Acá es el Ruach Elohim, ya manifestándose. Está Es el hemos Espíritu del quedado, Señor, ¿no? Pastor, el sí, Espíritu del Señor, Elohim. sí, Elohim es, sí, uno dicen Elohim, otro dicen Elohim, Dios, ¿no? Ese es el término Dios. Eh, ¿Por qué está presente el Espíritu Santo en la creación? Porque es Dios, ¿no? O sea, la divinidad, ya hemos dicho, ¿no? Ustedes han visto en la Trinidad ya, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas. Entonces, si uno de ellos no es creador, lo que queremos mencionar es de que el Espíritu Santo también es creador, porque el Padre lo es, el Hijo también, ¿no? Ustedes en Cristología han visto de que el Hijo también es creador. Como estamos hablando de neumatología, entonces a mí me corresponde mencionar de que el Espíritu Santo
también es creador, porque es Dios mismo creando. Pasemos a otro versículo también. Nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no?, de que el libro de Job es un libro antiguo, ¿no? Casi como contemporáneo con Abraham, ¿no? Entonces, acá nos menciona también Job algo acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién puede leer ese pasaje? Job capítulo 26, verso 13. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿En qué versión está leyendo, hermano? Reina Valera, versión 60. Sí. Habla de su espíritu, ¿no? Sí. Entonces está hablando de toda la creación, ¿no?, del universo, y ahí está hablando de que de ese animal se está refiriendo específicamente a la galaxia, ¿no? Todo lo hermoso y grande y inmenso que es. Entonces ahí menciona su ruaj, ¿no? El ruaj de Dios eh, manifestándose para crearlo, el universo. Salmo 33 también nos menciona de igual manera, ¿ya?, la participación del Espíritu Santo en la creación. Versículo 6. ¿Quién puede leer? ¿Lo leo? Sí, gracias. Dice así. Ratito, ya. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando ella habla de el aliento de su boca, es ruaj, ¿no? Es su espíritu, ¿no? Porque estamos hablando de Dios acá. El contexto nos habla de que es Dios, ¿ya? Y cuando estamos acá no es el aliento como de cualquier persona, ¿no? No, se está refiriendo que es el espíritu, ¿no?, a la palabra de Dios, el espíritu actuando, dando vida. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de los cielos, dice, ¿no? Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra aliento es ruaj. Miremos algo más. Y el Salmo 104, verso 30 también. A ver, los demás hermanos, a ver si pueden participar. Tengo a 3 participantes. Salmo 104, 30. 30. Sí. Ya, ahí va. Y dice, perece, el internet está. Ya, ¿me escuchan? Ya, dice así. Sí. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pero acá está con mayúscula ya. Sí. Envías tu espíritu. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, ¿no? Ruach. Acá también es ruaj, ¿ya? Entonces, es como Dios enviando su espíritu, pero es el Espíritu Santo actuando, ¿ya?, en la creación. Una más, Job 27:3. Job 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Entonces, esa palabra hálito, ¿no?, es ruaj, hálito de Dios. Entonces, acá está hablando ya de la subsistencia de Job, ¿no? Job está hablando, dice, ¿ya? Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios,
que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, ¿no? O sea, que haya vida, que haya aliento de Dios en mí. Acá ya aparece Ruach El, ¿no? No se olviden de que ustedes creo que han llevado curso de hebreo, Elohim está en plural, ¿no? Y también se puede decir Dios en hebreo diciendo Él o Eloa también, ¿ya? Entonces, por eso he puesto ahí Ruach El, porque también significa el aliento de Dios, el espíritu de Dios que está todavía en mí, ¿no? Entonces acá es el aliento de Dios dándole vida, ¿no? En este caso a Job. Entonces estos son los versículos que más o menos nos pueden ayudar a entender de que Dios, el Espíritu Santo, tiene el poder creador. Él ha participado en la creación, ¿ya? Juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo. Y Génesis, donde aparece, es parte del libro del Pentateuco, ¿no es cierto? Entonces nos estamos ubicando, ¿ya? Al Espíritu Santo obrando en el Pentateuco. En este caso, el Dios creador, ¿ya? El Espíritu como Dios creador. Ahora, vayamos un poquito más y miremos que también hay otras formas de expresión del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces acá hemos visto como que hay el Espíritu Santo creando. Ahora, ¿cómo aparece en otros pasajes? Vamos a hablar en Éxodo capítulo 28, verso 3. Pastor, un favor, ¿puede regresar el flyer anterior para tomarle un pantallazo? Sí. Gracias. Ya, listo, gracias. Leo, Éxodo 28:3. Gracias. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Bien, acá ya se ve que ese espíritu, ¿no? Dice el espíritu, Hakma, acá tiene que ver con el espíritu de sabiduría. Ese espíritu de Dios dando sabiduría a estas personas que van a participar en el diseño y en la confección de qué, de la vestimenta de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces se requiere sabiduría. Entonces, en esta, digamos, trabajo, ¿no? Que le podríamos llamar, pues, ¿no? De confección, las vestimentas, Dios ha capacitado a unas personas, su espíritu ha estado dándole sabiduría. Acá estamos hablando de que Dios, diciendo que su espíritu ha venido, ¿no? A estas personas, capacitándole, dándoles sabiduría, cómo van a hacer estas vestimentas, ¿ya? Si ustedes miran el versículo 1, dice, ¿no? Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado. ¿De qué dice? De espíritu de sabiduría. Acá, ¿quién está hablando? Jehová está hablando. El Padre está hablando ¿a quién? A Moisés. Y entonces él está diciendo que yo les he capacitado con mi espíritu de sabiduría. Ellos van a trabajar a través de el Espíritu Santo va a estar ahí, el espíritu de sabiduría, ¿no? No se le menciona como Espíritu Santo, sino como el espíritu de sabiduría, ¿ya? Otra más,
vayamos a Éxodo capítulo 35, el verso 31, o también el capítulo 31 del verso 1 al 3, nos va a hablar del mismo personaje, ¿no? Y nos va a hablar de la misma tarea, ¿no? Porque para hacer, digamos, todos los utensilios del tabernáculo, ya se requería de qué habilidad artesanal, ¿no? Porque se tenía de que labrar la madera, por ejemplo, para hacer los querubines que estaban ahí encima del altar, ¿no? Del propiciatorio. Entonces, y el capítulo ahí que está escrito, habla de ello, ¿no? El Ruaj, el Espíritu de Dios, ¿ya? A ver, vamos a buscar. Amén, pastor. ¿Sí? Gracias, sí, Astrid. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ya, versículo 31, ¿verdad? Sí, capítulo Ya. 35, versículo 31. Mira, dice, no, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Flor de la tribu de Judá, y lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios. ¿Quién le ha llenado del Espíritu de Dios? Jehová. ¿A quién llenó? Dice a Bezaleel, ¿no? Entonces, ¿qué más dice, no? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Sí, cuando uno mira todo el diseño, ¿no? El acabado del tabernáculo es esplendoroso, es hermoso, es arte puro, ¿no? Entonces, pero eso fue gracias a quién. Dice que Jehová capacitó con su espíritu, le dio sabiduría a estos artesanos, en este caso a Bezaleel, para que construyera, ¿no? Todo lo que tenía que hacer. Entonces acá se está hablando como el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios dando sabiduría. En el 31 también, si ustedes pueden mirar. Amén, pastor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu Santo en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Gracias, muy bien, ¿no? Entonces lo ha llenado de sabiduría. Entonces acá es el espíritu, acá hay una distinción, ¿no? Lo que quiero mencionar es de que hay una distinción, porque Jehová es el que está capacitando ese con su espíritu de sabiduría, ¿no? A estas personas. Ahora acá de esto que hemos estado viendo con Dios capacitando a algunas personas con sabiduría para hacer algunas cosas, en este caso eh, eh, podríamos llamar artesanía, ¿no? Artesanos van a confeccionar, digamos, la ropa del sacerdote, del sumo sacerdote, van a hacer, ¿no? Todos los artículos del tabernáculo. Entonces, no olvidemos, el Espíritu Santo llegó a ciertas personas, capacitándolo y dándole sabiduría. ¿Ya? Es a ciertas personas. No es que todos eran artistas en Israel, no es así, sino a ciertas personas Jehová decidió capacitarlos con su espíritu de sabiduría. Acá ya hay una variación un poquito, ¿ya? A ver, presten atención. En Números 24:2, el Ruach Elohim.
Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. En este caso, el Espíritu de Dios vino sobre... ¿Quién es ese personaje? Lean el contexto. ¿Quién es? Balaam, dice, ¿no? Balaam, ¿no? Entonces, Balaam tiene malas intenciones, ¿no? A él se le ha pagado para maldecir a Israel, pero resulta que el Espíritu de Dios viene y le cambia su mensaje, ¿no? O sea, el Espíritu Santo ya no está trabajando acá en una persona, digamos, santa, ¿no? Por así decirlo, que está haciendo las cosas correctas, sino más bien el Espíritu Santo viene, lo toma a él y le cambia el mensaje, le cambia la predicación, podríamos decir nosotros, ¿no? Su intención era maldecir, pero todo el pasaje nos va a hablar de que Balaam va a cambiar, ¿ya? Entonces, notan un poquito la diferencia con el anterior. O sea, los otros personajes recibieron la ayuda del Espíritu Santo de sabiduría para que ejerzan sus habilidades artísticas, ¿no? Lo que tenían que elaborar, ahí estaba. Y esa habilidad seguramente murió con ellos. Pero en el caso de Balaam, el Espíritu viene en ese momento y ¡fa! Da el mensaje y ya, se va, ¿no? Miremos un poquito más acá, ¿ya? En Números capítulo 27, el verso 18, acá hablamos ya del varón del Ruaj, ¿ya? Hay un hombre que tiene el espíritu. ¿Quién es ese hombre que tiene ese espíritu? Dios le dice, ¿no? Moisés, anda a tal persona porque él tiene el Ruaj. Él tiene el espíritu. ¿Quién es el que tiene el espíritu ahí? Josué. Josué, ¿no? Josué tiene acá, ¿no? En él está el espíritu. Es el espíritu de Dios, porque acá está hablando Dios, ¿no? Jehová está hablando, ¿sí? Y miremos Deuteronomio 3. Sí, hermano, puede leer. Bueno, en mi Biblia no sé si las demás también aparece así en minúscula. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Claro, aquí está con letra minúscula espíritu, pero Claro. igual se está refiriendo a lo mismo que lo demás, porque dice en lo cual hay espíritu. O sea, no es que se está refiriendo en él, digamos, en él hay actitud, en él hay voluntad, en él hay ánimo, no, sino se está refiriendo al espíritu de Dios. Claro, porque si dijera que tiene vida o aliento, que Moisés también lo tiene y los demás también tienen espíritu, están vivos. Entonces acá se está refiriendo de que cuando habla, está especificando que ese espíritu es distinto. Ese hombre tiene el espíritu de Dios ahí. ¿Comprende? Entonces estamos mirando que en el Antiguo Testamento, cómo, ¿no? De una manera progresiva se va manifestando el Espíritu Santo. Por eso no aparece el término Espíritu Santo en mayúsculas, sino ahí está. Moisés anda, porque en él habita mi espíritu. Ya, esa es la idea. Sí, sí. En él está mi espíritu. Josué era distinto a los demás, por eso le elige, ¿no? Por ese espíritu. Deuteronomio 34:9. Josué, hijo de Nun, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Miren, hermanos, acá hay el espíritu de Dios para dirigir, para guiar a un pueblo.
Anteriormente era la habilidad para hacer cosas, en este caso para hacer la vestimenta y hacer todas las labores del tabernáculo, pero acá encontramos que el Espíritu de Dios le está dando sabiduría, pero ¿para qué? Para ser un líder, para guiar al pueblo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque miren, ¿no? Luego dice que todo el pueblo le escuchaba a Josué, ¿no? Bien, ¿preguntas ahí? ¿Alguna? Esa palabra, pastor, la palabra sabiduría, el Ruán, se tiene doble connotación, no tanto para los artesanos como también para el líder que tenía que ser embestido con la sabiduría de Dios. Claro, o sea, acá está dando sabiduría para dos contextos diferentes. Para uno le está dando sabiduría cómo hacer las cosas, ¿no? Acá, cómo manipular, cómo hacer una obra artística de acuerdo a lo que Dios les mostró, ¿no? Se requería la habilidad artística, o sea, la habilidad manual, ¿no? Pero ustedes saben de que nuestras manos obedecen a nuestro cerebro, ¿no? Entonces Dios les dio esa capacidad, esa sabiduría intelectual para hacerlo. Ahora, pero para dirigir a un pueblo también se necesita sabiduría ya de otro, es sabiduría pero en otra forma, ¿no? Entender a las personas, es un trato más con personas. Es lo que Eso es lo que llamaríamos el día de, perdón, es lo que llamaríamos el día de hoy dones. Claro, sí, porque la Biblia también nos habla del don de liderazgo, ¿no? De liderar. Ahora, nosotros cuando trabajamos en la iglesia, trabajamos con personas y no es fácil, necesitamos sabiduría, necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite porque al tener muchas personas en la congregación, todos con distinta madurez espiritual, no todos están en el mismo nivel espiritual. No todos tienen la misma experiencia de vida, unos vienen resentidos, otros son tímidos, etcétera de cosas. Entonces, dirigir, ¿no? Así como dirigir una nación, dirigir la iglesia, dirigir un grupo de jóvenes, dirigir a los niños, se requiere de sabiduría, ¿no? Porque estamos trabajando con personas, no con cosas. En este caso, los anteriores, ellos necesitaban sabiduría para utilizar los objetos, cómo diseñarlos, cómo hacerlos bien. Acá ya a Josué se le capacita el espíritu ya para que sepa dirigir bien a una comunidad de personas, a un conjunto de personas. ¿Ya? Continuamos. Números capítulo 11, versos 17 y también del 24 al 26. Lo mismo que se habló de, miren, de Josué, ahora Dios le da una tarea a Moisés. ¿Pueden leerlo alguien? Ya tiene su punto de participación. ¿Quién es? Nuestro hermano Javier. También Julio. A ver, gracias, Amén, lo leo, Sol. pastor. Ya, Sol creo va a leer. Números 11, 17. Dice: Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y el 24. Miren, sí. Sí, también, gracias. Y el 24, 25 dice: Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Bien, es interesante, ¿no? De que mire, Dios tomando del espíritu dice, de Moisés, ahora lo comparte con los 70. Así es. ¿No?
y los 70 empiezan a profetizar. Pero dice que también algunos personas que se quedaron ahí en su campamento, también ellos empezaron a profetizar, ¿no? Ajá. O sea, acá Dios comparte el espíritu que hay en Moisés para los 70 y la otra persona que estaba, bueno, eran los 70, ¿no? Porque no habían ido a la convocación los otros. ¿Ya? Entonces, es el espíritu de Dios, que Dios mismo, ¿no? Haciendo, capacitando a estos 70, porque Moisés estaba cansado de guiar solo al pueblo. Entonces le dice, Señor, yo ya no puedo. Entonces Dios le dice, escógeme a 70 personas. Entonces el mismo espíritu que tú tienes, yo lo voy a dar también a ellos, ¿no? Pero nuevamente, miren, ¿no? Josué nada más tenía ese espíritu, Moisés nomás tenía ese espíritu, y ahora los 70 nomás tenían ese espíritu. Nadie más. Ya en toda la población de los israelitas, solamente así, ¿no? Moisés primero, después Josué, ahora los 70, pero con una finalidad de conducir al pueblo, ¿no? Nada más. Perdón, Para pastor, hacer, perdón. sí, sí. Cuando estamos hablando, en todo caso, esto me parece que estamos hablando ahorita de las operaciones del Espíritu Santo, ¿no? De la acción del Espíritu Santo en las personas. Y aquí en el versículo 17, cuando dice, eh, y tomaré del Espíritu que está en ti, o sea, que está en Moisés, y pondré ellos, y hay algo que me interesa acá, ¿no? Algo interesante para mí que dice, y llevarán contigo la carga del pueblo, llevarán contigo la carga del pueblo. O sea, tiene que ver también que Dios, mediante esta llenura, Dios incita a la persona, o es Dios quien promueve a la persona a que la persona asuma una responsabilidad, digamos así, o asuma una carga, una voluntad, algo especial que hace que con toda sinceridad quiera sobrellevar o quiera llevar ese trabajo, diríamos así. O sea, se puede decir en todo caso que cómo se muestra el obrar del Espíritu Santo dentro de las personas cuando las personas comienzan a mostrar un interés especial por hacer determinado trabajo tal vez. Bueno, yo lo entiendo de esa manera porque dice, no, esta carga estaba en ti, o sea, tú estabas llevando y Moisés tenía todo el interés y estaba, digamos así, empapado completamente del liderazgo de Israel, pero se estaba cansando, como usted dice. Él necesitaba apoyo, pero necesitaba apoyo con gente que tuviera la misma actitud que tuviera la misma actitud y el mismo deseo y el mismo proceder también, para que todos estén de acuerdo y en unidad puedan llevar el pueblo con mayor, con mejor. Entonces, creo que en todo caso por ahí va la decisión de Dios de llevar, de llenar de ese mismo espíritu a estas personas, pero no cualquiera, o sea, no personas cualquiera que solamente se inmiscuyen para querer gobernar o querer liderar por asuntos o por intereses personales, sino del mismo Dios que está poniendo en ellos un interés especial, común, para que todas las cosas salgan bien. Tal vez por ahí se refleja en todo caso, pastor. Pastor. Hay que tener cuidado que estamos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque no, cuidado que saquemos conclusiones para el día de hoy, porque el día de hoy nosotros tenemos otro tipo de obrar o manifestación del Espíritu Santo. Sí, pastor. Lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento es ese proceso, cómo va. ¿Ya? Ya. Pastor, quería compartirle algo. A ver, escucho, sí. En este pasaje que cuando Dios le pide a Moisés que seleccione 70 ancianos, en la parte final, en el versículo 27, 12 habían quedado en el campamento, dice, y comienzan a profetizar. Pero ahí estaba Josué estaba ahí. Y es algo, porque hemos leído el material, el que nos ha dado la lectura de Gruden, y
tomando lo que dice Efesios 5:18, ¿no? ¿No? Y aquí algo que Josué le dice a Moisés, impídelos, le dice, en el versículo 28, 29, ¿no? Señor mío, Moisés, impídelo, le dice. Será pues la imprudencia de Josué, ¿no? De no entender todavía las cosas de cómo el obrar del Espíritu Santo. Pero es muy, muy sabio y para mí es muy importante lo que Moisés le responde y le dice, ¿no? Le dice, ¿tienes tú celos de mí? Dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén, sí. Claro, ese ojalá se va a cumplir en el Nuevo Testamento Amén. y en nuestra época, porque Amén. hoy día todos, ¿se dan cuenta? Por eso es lo que estoy tratando de que muchas veces tomamos esta revelación progresiva de Dios y aplicamos nuevamente al Nuevo Testamento cuando no es así. Ya estamos mostrando cómo el Espíritu Santo va tomando a unas personas, los capacita, ya está. Solo algunas. Y lo que dice Moisés de que ojalá que todos profeticen, ¿ya? Entonces, eso se va a cumplir ya en el Nuevo Testamento. Pero en el momento que ahora estamos leyendo, no. ¿Ya? Solamente hay esas personas que están recibiendo. Y no se olviden que todavía ellos no ingresan tampoco a Canaán. Ellos están en el trayecto. ¿Ya? No nos olvidemos que el Pentateuco, estos 5 libros primeros, ¿no es cierto?, es el caminar de Israel en el desierto, como nación, ¿no? Entonces ya con Josué van a ingresar a la tierra prometida, y ahí ya como nación también el Espíritu se va a manifestar, pero de otro modo también, ¿ya? Entonces, en este transitar para hacer las ropas y también el tabernáculo, el Espíritu vino dándole sabiduría. A Moisés, Dios le dio sabiduría para guiar, pero él estaba cansado. Dios le da, ya te doy 70 más, para que tú solo no te canses. Ya, los 70 ahora van a ir apoyándole con sabiduría, con el espíritu de sabiduría. Ah, pero ahí está Josué también, porque él va a ser el reemplazo de Moisés. Entonces, él va a ser el guía que va a ingresar a la tierra prometida, dirigiendo al pueblo. Entonces, él necesita de sabiduría, ¿no? Por eso Jehová le da su espíritu de sabiduría para guiar a ese pueblo, ¿ya? Gracias, hermano, por su intervención y todos aprendemos. Sí, pastor, amén. Bueno, sí, de acuerdo con eso. Y solamente mencionar nada más que, digamos, en todo caso, el Antiguo Testamento lo que muestra son algunas pequeñas cositas, ¿no? Que el Espíritu Santo después haría ya ahora con la iglesia en general. Sí, entonces, bien, ahora ya murió Moisés, Josué ahora capitaneó a los hijos de Israel rumbo a la Canaán prometida, y ya estamos en el periodo de los jueces, ¿no? Ya murió ya Josué también, y ahora ustedes habrán visto este círculo vicioso, ¿no? Han visto, ¿no? De que lo que sucedía. Israel estaba un tiempo muy fiel a Dios, luego ellos caen en idolatría, se apartan de las cosas de Dios. Dios levanta una nación y los oprime algunos 20 años, 40 años, ¿no? Así los tiene ahí. Y luego Israel clama, se arrepiente y Dios le levanta un juez, ¿no? Que los va a liberar. Y así va dando vuelta, ¿no? Por eso se le llama el ciclo del periodo de los jueces, o también se le dice el círculo vicioso, porque constantemente era eso. Dios le levantaba a un líder, o sea, un juez, ¿ya? Hay que tener cuidado también, seguramente ustedes han visto en introducción del Antiguo Testamento, cuando hablamos acá de juez, no es el juez de nuestros tiempos, ¿ya?
es el líder militar, es un líder que va a capitanear el ejército de Israel para derrotar a un enemigo, ¿no? Entonces, este líder que era militar también era un líder espiritual a la vez, ¿ya? Sí, no es el juez que estaba ahí con su martillo como nosotros ahora los conocemos, ¿no? Pues era un líder político. Entonces, miremos algunos pasajes y cómo Dios va levantando a estos jueces y los va capacitando también a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá viene un primer juez. ¿Quién es ese primer juez? Jueces 3:10. ¿Cómo se llama él? Participen, a ver, Iván. Es fácil, Y el solamente van a leer y... espíritu, Sí, ¿lo leo? sí, Ya. sí, hermano, gracias. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. ¿De quién está hablando? ¿Pueden ubicar los versículos anteriores? ¿Quién es ese líder? ¿Quién es ese juez? A quien el Claro. espíritu de... ¿Ah? Otoniel. Muy bien, Otoniel, ¿no? Entonces, Otoniel va, y miren ahora la expresión, ahora es Ruach Yahweh, Así es. o Ruach, el espíritu de Jehová. Anteriormente hemos estado viendo ¿no? Como el espíritu de Elohim o Elohim, pero ahora ya va a cambiar Ruach Yahweh, ¿ya? El espíritu de Jehová. Entonces, sobre Otoniel. Y lo mismo va a suceder el Ruach Yahweh con el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Jueces 6:34. Ese es bien conocido. A ver, ¿quién Sí, es? pastor. Amén, pastor, dice. Entonces el Ya. Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó su cuerno, los abiaseritas se reunieron con él. O sea, ahí tal. Mira, ¿no? Dice que el Espíritu de Jehová vino ahí en ese momento sobre Gedeón. Sobre ese momento, nada más. Sobre Otoniel también. Jueces 11:29, a ver, también otro conocido, otro travieso. Hectec, ¿no sé? 11:29, jueces 11:29. Ya, muy bien, ahí va. Y el espíritu de Jehová vino sobre Hectec y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad a todos los hijos de Amón. Ya. También el Ruach de Yahvé, ¿no? El Ruach de Yahvé, siempre se está mencionando. Yo leo, pastor, Jueces 13:25, dice. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ya. ¿De quién se está refiriendo? Está refiriendo de Sansón, Sansón. ¿no? Ahora ustedes van a encontrar de que constantemente el Espíritu Santo, a pesar de que él está caminando mal, el Espíritu Santo le va a tomar para hacer sus planes y propósitos que Dios tiene, ¿no? Aun cuando él no está aprovechando el haber sido elegido por Dios, ¿no? Como un nazareo para ser instrumento de Dios. Él es el Ruach de Yahvé. Jueces 14:6. También nos sigue hablando acá de Sansón. Amén, pastor. A ver. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Nosotros sabemos por la lectura bíblica de que Sansón estaba prohibido, ¿no?
de varias cosas, pero él no obedece. Y dice el 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien al pobre león, ¿no? Lo despedazó. Bien, y luego te iba a sacar, ¿no? De ese muerto, del león muerto, otra vez que regresan por ahí, van a sacar miel y esa miel le va a compartir a su papá y su mamá, ¿no? Cosa que eso no se podía hacer, porque como nazareo que él era, no podía él estar tocando animales muertos, ni mucho menos comer, ¿no? De eso. Pero el Espíritu de Dios estaba con él, el Ruach Yahvé. Ahora, primera de Samuel, encontramos, ¿ya? Que nos menciona lo siguiente. Capítulo 10, versos 6 y 10, ¿no? ¿Podemos? ¿Ya? Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mirado en otros hombres. En otro hombre. Ya. El 10. El 10 dice, y cuando llegaron allá al collado de aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿De quién está hablando? Ya Saúl, acá es de Saúl. Saúl, ¿no? También acá se menciona estos dos términos, Ruach Yahvé, Ruach Elohim o Elohim, de tal manera de que está capacitando, ¿no? Espiritualmente los toma por ese momento el espíritu a Saúl y va a profetizar, ¿no? Es por eso que la gente se va a admirar que Saúl también está dentro de los profetas, ¿no? Sino que por ese momento nada más el Espíritu Santo intervino. Entonces, cuando uno estudia la vida de todos estos jueces, vamos a encontrar ya a los anteriores que hemos leído, porque ahora ya Saúl es rey, entonces es el primer rey. En el caso de los jueces, todos fueron un momento usados por Dios a través del espíritu que llegó en ellos, pero también luego ellos se relajaron y el pueblo también llega a malograrse. Entonces, nuevamente, lo que quiero que entiendan es de que la función, el obrar del Espíritu Santo era momentáneo en el Antiguo Testamento. O sea, los tomaba a estos líderes y luego de tomarlos, los usaba, ¿no? Para su plan, su propósito que Dios tenía, y luego otra vez se quedaban sin esa presencia del Espíritu Santo. Ahora estamos viendo ya a un rey. Anteriormente ha sido a líderes llamados los jueces. Ahora estamos viendo el caso de un rey, ¿no? El rey Saúl. A ver, miremos otra más y sigamos caminando ahí ya cuando Israel está en la Canaán, ¿no? Primera de Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Ya, sí. Acá vamos a encontrar de que el Espíritu Santo va a tomarlo al rey a Saúl, pero para derrotar a quienes, a los moabitas, ¿no? Él va a derrotarlos y va a vencer. Entonces, realmente el Espíritu lo toma a él, lo va a capacitar, le va a dar seguramente la habilidad para que derrote a los moabitas. Y ahí se menciona como Ruach Elohim, ¿no? Primera Samuel 19:20. Versículo 20, ¿alguien? Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba allí y los presidía.
Y vino el El Espíritu de Ruach Dios Elohim. sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Ven, dice, ¿no? Acá encontramos que están profetizando todo ese grupo, ¿no? De personas. El Ruach Elohim viene, ¿ya? Entonces, aún ese profetizar no es continuo, solamente cada vez que llega el Ruach, el Espíritu de Dios, ahí se da estas situaciones, ¿no? Esta experiencia, como llaman, estática, ¿no? De éxtasis. Entran en un éxtasis espiritual y se da esta manifestación. Eso es como dice el libro, son llenuras del Espíritu Santo, ¿no? De acuerdo a diferentes tiempos conforme los llenaban, ¿no? Claro, de una forma pasiva, como le llamaban en el antiguo pacto, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí. Estamos haciendo un recuento que las escrituras así nos hablan, ¿no? De que en el Antiguo Testamento el actuar, el obrar, la manifestación del Espíritu Santo es distinta al Nuevo Testamento. Por eso cuando tengamos que enseñar o predicar, tenemos que tener cuidado. No podemos agarrar lo que dice la dispensación del Antiguo Testamento y tomarlo, ¿no? Muchos predicadores lo hacen así, ¿no? Y entonces tergiversan lo que es el sentido, Pastor, una ¿no? No es pregunta. así. Sí. Eh, claro, estamos viendo un panorama del Antiguo Testamento, pero quisiera yo adelantar una pregunta con respecto al Nuevo, cuando dice que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿no? Es horrible, ¿no? No es perdonado. Pero miramos acá a Balán y miramos acá a el caso de Sansón. Claro que no blasfeman, ¿no? Pero en cierto modo hacen lo contrario. Pero aún el Espíritu Santo los usa. Entonces, ¿cómo podríamos entender eso si quisiéramos ilustrarlo? Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba a quien quiere. A quien quiera. O sea, venía, ¿no? Porque si miramos la conducta de Sansón, nosotros diríamos, con ese pata no pasa nada, ¿no? Nosotros lo desecharíamos actualmente. Tiene un mal testimonio, etcétera. ¿Cómo es el Espíritu Santo, ¿no? A este hombre que está ahí borrachoso, con mujeres, andando, pero no, era el Espíritu Santo que los tomaba y punto. Ellos Era no más eran, individualista. Le gustaban las sí, filisteas, pastora, Sansón, ¿ah? no, sí, 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 sí. El espíritu era más Entonces, individualista, ¿no, pastor? Digamos, sí, específicamente sí, para una misión, ¿no? No es como ahora sí. es diferente, ¿no? Entonces, era una manifestación temporal. Temporal. La presencia del Espíritu Santo era temporal. Sí. Bien, vayamos al otro pasaje de Segunda de Samuel 23:2. Era bautizado a cada rato. Ah, Amén. Dice el pastor, 2 Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. mire, ¿no? Dice que el Espíritu Santo habló por David. Acá vamos a tener algo un poquito diferente ya en el caso de David, ¿ya? Y miremos Segunda de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿No? Ya, Segunda sí, de Crónicas 15:1. sí, 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 está bien. Este es un rey, ¿no? Y si nosotros seguimos leyendo, dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo, Benjamín, ¿no? Asa es el rey. Entonces, en este caso, Obed dice, ¿no? Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Él le va a dar un mensaje al rey Asa, ¿no? Entonces, nuevamente, es momentáneo, ¿ya? Desde Azarías, que va a hacer sus funciones delante de Dios, ¿no?
Azarías, a ver. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él, y si le buscareis, dice, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley, dice, ¿no? Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y así viene este mensaje, ¿no? Pero nuevamente, todos sean profetas, sean reyes o jueces, ¿no? Era momentáneamente la manifestación del Espíritu. Perdón. Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? Que es momentáneo. O sea, el Espíritu Santo viene, toma, tú cumples tu tarea y luego se va. Otra vez pasa otro tiempo, el Espíritu, Dios tiene un plan, manda su Espíritu lo toma a él y luego hace su tarea, ese líder, esa persona, sea profeta, rey o juez, y cumple su tarea y se va. ¿Ya? 20:14. Sí, pastor. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, de Jehová, en medio de la reunión. Ya. A ver. Una más, a ver. Segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Entonces, el Salmo 143 también nos menciona algo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice, ¿no? El salmista, este es un salmo de David, y él está pidiendo de que su espíritu bueno le guíe a tierra de rectitud, ¿ya? Ahí es Ruach Tobá. Pastor, una acotación. Sí. Allí que hemos leído Segunda de Crónicas 24:20, sí. Revisando un poquito, dice, vino sobre Zacarías, hijo, dice, de sacerdote Joaída. Era una persona, no tenía cargo alguno, era hijo de Zacarías, hijo del sacerdote solamente era, pero aún así el Espíritu Santo viene y lo usa, ¿no? Entonces, no solamente a profetas, no solamente a reyes, sino donde el Espíritu Santo quería, de una manera muy particular, ¿no? En su voluntad podía tomar a una persona. Sí, era esporádico, ¿no? Su actuar, ¿no? Y podía hacerlo a quien quiera, pues, ¿no? Sí. Ezequiel 11:5.
Ah, Amén, pastor. Dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y en las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Claro. Si usted lee el versículo 1, dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, ¿no? Acá el Espíritu Santo está obrando, está tomando al profeta Ezequiel, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo que le hace ver todo lo que está, todos los pecados que están realizándose en el palacio, en el templo, ¿no? Entonces, y miren el 2 dice, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y así sigue, ¿no? Y 5, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me ha dicho, así ha dicho Jehová. Entonces, la distinción, ¿no? Esto, el Espíritu de Jehová me dijo. ¿Qué cosa le dijo el Espíritu de Dios? Dice, así ha dicho Jehová. O sea, la distinción de otra persona. ¿Comprende? El Espíritu lo toma, lo lleva, el Espíritu le habla y ese Espíritu dice, así me ha dicho Jehová. Es la misma identidad, ¿no? Si reflexionamos un poquito más, vamos a ver de que esa igualdad, como la vez pasada veíamos, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová es Dios mismo, ¿no? Es un Dios único. Bien, entonces luego que hemos visto más o menos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la historia de Israel, ¿no? A través de los jueces, utiliza reyes, utiliza profetas, etcétera. Y acá vamos a encontrar a dos profetas, ¿no? Al inicio de este ministerio de los profetas, encontramos a Elías y a Eliseo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos. Y acá encontramos de que Elías y Eliseo se encuentran, nosotros sabemos la historia, que Dios se lo va a llevar a Elías, y Elías le lanza su manto, y él dice, le pide, ¿no? Dame tu espíritu, dame una doble porción de tu espíritu para mí, ¿no? Tu ruaj para mí, ¿no? Dame una doble porción, ¿no? Cuando nosotros también estudiamos el tema de los profetas, ¿no? Hay digamos, el inicio de los profetas también es importante estudiarlo, conocerlo, y acá vamos a ver de que estos profetas, cuando viene el Espíritu, ¿no? Sobre ellos, también entra en éxtasis, ¿no? Por eso se llama profetas estáticos, porque van a experimentar cosas para nosotros raras, ¿no? Y para que ellos cumplan su tarea y van a hacer cosas grandiosas. Y dentro de ello, aparte de Elías, está Eliseo, pues, ¿no? Que va a hacer muchos milagros y por eso decimos de que es una tipología del Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él resucita muertos y Jesús también, multiplica también panes, ¿no? Y Jesús también lo hace, ¿no? Entonces, pero ¿ya? Entonces, acá vamos a ver un poquito distinto ya la manifestación del Espíritu Santo, porque hay un poco de cosas raras ahí en la manifestación. En los otros eran para liberar a sus enemigos, ¿no? En los políticos, en el sentido de los jueces, era más de guerra, ¿no? De liberar, de dar salvación a su pueblo, ¿no? Por ahí también vamos a encontrar que a unos profetas, ¿ya? Que van a ser tomados por el Espíritu de Dios, de Jehová, para que cumplan una función, una tarea, y luego el Espíritu se va, ¿no? Bien. ¿Qué podemos decir de todo esto
¿ya? Que hemos visto el Antiguo Testamento. La manifestación del Espíritu, ¿ya? En el Antiguo Testamento se ve como un proceso que coge a la persona, que la lleva a hacer cosas extrañas y extraordinarias, hasta que su manifestación más importante va a ser el mensaje, la palabra transmitida por los profetas. ¿Ya? Hasta Elías y Eliseo hay cosas milagrosas que hacen ellos, ¿no? Pero eso es el inicio de la etapa de los profetas, del ministerio profético. Vamos a entrar a dónde? Al ministerio real de los profetas, es la palabra, el mensaje, ¿ya? El Espíritu Santo vino hasta antes de los profetas mayores para hacer manifestaciones estáticas, ¿no? Grandes. Pero cuando entran ya los otros profetas, el Espíritu Santo se va a manifestar trayendo mensajes, trayendo palabra. Ya, acá está la distinción. Y miren cómo va ese proceso, hermanos, que va preparándonos para el Nuevo Testamento, para el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos. ¿Ya? Miremos entonces, ¿ya? El caso de Isaías. Isaías capítulo 11, ¿ya? Antes de descansar vamos a ver esto. Isaías capítulo 11, ¿ya? Ya. 11:1-5. ¿Qué es lo que dice ahí? Ya. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni guiará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bien. Hermano Leoncio, ¿me permites una corrección en tu lectura? ¿Sí? Claro, como Ahí de repente. en el versículo 4 dice, no, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá. Arguirá. Ah, sí, ahí hay una hieresis, tiene razón, Claro, disculpe. ¿ya? Con equidad por los mansos. Cuando nosotros miramos el versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre ese vástago, sobre esa barra, que va a reposar, dice, el espíritu de Yahvé, Ruach Yahvé, va a estar, dice, por él. ¿Qué más dice? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Si nosotros hemos podido percibir, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu de Santo vino, el Espíritu de, a ver, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu, bueno, ahora lo sabemos que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu de Yahvé o de Elohim vino sobre los jueces para dar liberación. Se les dio poder para vencer. Por ejemplo, el caso de Gedeón. Con poco número derrota a una multitud de soldados. No fue la habilidad de Gedeón, sino fue la obra de Dios, ¿no? Que con sus cántaros ahí, con sus teas encendidas, derrotan a un ejército mucho más numeroso y mucho más implementado, hablando en armas, lo va a derrotar.
Pero dice que ahora todo ese espíritu, mire, en otros dio espíritu de sabiduría, pero ahora dice acá de que en uno todo ese va a estar, todo ese obra del Espíritu Santo que hemos visto en el Antiguo Testamento, de sabiduría, de conocimiento, de poder, va a estar en ese vástago, en esa persona. Habla de él, dice, ¿no? ¿Quién es él? ¿A quién se está refiriendo? Nosotros sabemos que está refiriendo al Señor Jesucristo. Isaías está ya, por eso, anticipando, por eso decimos de que Isaías, estos profetas van a ser capacitados, ¿para qué? El Espíritu Santo los va a capacitar para la palabra, para el mensaje. Nos está dando un mensaje, lo que va a suceder en el futuro, ¿no? En el futuro para ellos, pero para nosotros es un pasado, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo ya llegó, el Señor Jesucristo ya murió, ya resucitó. Entonces, pero Isaías está hablando unos 700 años antes que venga el Señor Jesucristo. Y este pasaje se cumple en Jesús. Miremos también Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi rúa. ¿Quién está hablando? Jehová está hablando. Dice, yo he puesto mi espíritu sobre él. ¿Qué más dice? Él traerá justicia a las naciones. Ningún rey puede hacer esto. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Miremos Isaías 61, el pasaje que también nuestro Señor Jesucristo leyera en la sinagoga. Dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Ruach de Yahvé, ya, el Señor está sobre mí, dice, ¿no? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Entonces nos está hablando acá de una persona y en quien esa persona va a estar constantemente, ¿quién? El Espíritu Santo. Podemos decir lo siguiente, el Espíritu de Yahvé ya no es un elemento, un don transitorio, irrevocable como había sido antes, sino que ese Espíritu de Yahvé reposa sobre e inspira ese heredero histórico concreto de la dinastía davídica, ¿no? De la dinastía de David, ¿no? Va a haber alguien que va a venir y que el Espíritu va a reposar en él, va a estar constantemente en él. Para la dicha nuestra que estamos nosotros en este tiempo, es que ya lo sabemos y lo conocemos. ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo. O sea, no va a estar momentáneamente el Espíritu Santo en él, sino va a ser constante. Históricamente sucedió, sí, en la vida del Señor Jesucristo. Pero todos los líderes de Israel, reyes, jueces, profetas u otras personas, fue momentáneo nada más. En el Señor Jesús no. Miremos otro profeta también, el profeta del Espíritu, como se le llama a Ezequiel. Ustedes pueden leer todos esos pasajes, ¿ya? Y él ahora habla, acá es una distinción. ¿Cuál es la distinción? ¿Quién me dice? El Espíritu Santo con el hombre, o sea, Dios. Pero estará dentro de nosotros. Está Dentro hablando de en. nosotros, dice. Está hablando en. Plural. Hermano Julio, ¿en? Plural. Plural. Sí. Ya, no, más antes estaba solo en Josué, en Moisés, en los 70,
o en los jueces que en ese momento fueran tomados, pero acá ya viene la promesa de que el Espíritu ya no estará transitoriamente o específicamente para una persona momentáneamente, sino habla de que el Espíritu Santo va a estar ya en el pueblo. Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿No? O sea, no dentro de una persona nada más, sino dice ahora dentro de ustedes. Antes de ir al descanso, entonces terminamos con esta parte, ¿ya? Dice, ya no es un espíritu que está encima o que reposa o reviste, sino que se introduce en el interior de la persona. Anteriormente el Espíritu Santo los tomaba momentáneamente, hacía la labor para la cual fue tomado, ¿no es cierto? Lo revestía de poder o de habilidad, ya está. Se cumplía esa tarea, no, era externo. Pero ahora el Espíritu Santo va a ser una experiencia interna. ¿Gracias a quién? Gracias a que alguien vino. ¿Quién es el que tenía todo el poder? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento que él menciona, le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, les conviene que me vaya. Yo me fuera. ¿No? En otras palabras, les interesa a ustedes. Es igualito, hermano, ¿no? Si yo me voy ahorita, lo apago, les conviene a ustedes. Vaya a tomar su lonchecito. Entonces Jesús está hablando así, ¿no? Dice, les conviene a ustedes van a salir ganando. Yo tengo que irme. Amén. Entonces, hermanos, miren cómo es ese proceso y que Ezequiel va a hablarnos, va a traernos el mensaje de que el Espíritu Santo ya estaba prometido para todos los que creyeran en quién, en Jesucristo. Él es el dador del Espíritu Santo. Descansamos, hermanos, y regresamos. Chao. Bienvenido, Wilson. Ustedes hace ratazo, Gonzalo.